En los anales de la exploración, pocas figuras encarnan de manera tan radical la transformación del conquistador en superviviente como Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Su nombre, evocador de un linaje anclado en las leyendas de la Reconquista española, estaba destinado a inscribirse no en las crónicas de imperios sometidos mediante la fuerza bruta y la espada implacable, sino en una odisea personal de despojamiento material, cultural y espiritual, seguida de un profundo redescubrimiento de la humanidad compartida. Nacido en una época de transición histórica, cuando el mundo medieval daba paso a la era de los grandes descubrimientos, su vida se convirtió en un viaje épico a través de geografías desconocidas y hostiles, pero también en un descenso introspectivo a las profundidades de la vulnerabilidad humana, donde la única riqueza verdadera era la resiliencia del espíritu y la única arma efectiva, la capacidad de empatizar y comprender al otro culturalmente distante. Su historia no es meramente la de un hombre que conquistó vastos territorios para la corona española, sino la de un mundo nuevo y salvaje que a su vez conquistó y moldeó a un hombre, devolviéndolo a la civilización europea con una visión humanista y crítica que pocos de sus contemporáneos pudieron o quisieron comprender plenamente. En una era dominada por figuras como Hernán Cortés o Francisco Pizarro, quienes acumularon oro y gloria mediante la violencia sistemática, Cabeza de Vaca destaca por su evolución, de un hidalgo militar ambicioso a un observador etnográfico, sanador improvisado y defensor de los indígenas, cuya experiencia lo llevó a cuestionar los fundamentos éticos de la conquista española. Nació en Jerez de la Frontera, una ciudad fortificada en el corazón de Andalucía, una región que aún vibraba con el eco resonante de siglos de frontera entre cristianos y musulmanes. Jerez, reconquistada en 1264 por Alfonso X el Sabio, era un bastión estratégico en la defensa contra posibles incursiones desde el norte de África, un crisol de culturas donde se entretejían influencias árabes, judías y cristianas. La fecha exacta de su nacimiento se pierde en la niebla de los registros históricos. Quedó huérfano siendo niño y fue criado por parientes maternos, circunstancia que marcó su primera formación y su temprana inserción en ambientes de disciplina y servicio. Oscilando entre los años 1585 y 1192, un periodo que marcó el umbral de una nueva era no solo para España, sino para el mundo entero. En este contexto de ebullición histórica, donde la reconquista culminaba y la expansión ultramarina comenzaba, creció un joven imbuido de los valores de su clase social, la disciplina militar férrea, la fe católica militante y un sentido arraigado del honor personal y el servicio inquebrantable a la corona. Su estirpe paterna, los de Vera, ostentaba en su genealogía a Pedro de Vera Mendoza, abuelo de Álvar, un conquistador implacable de Gran Canaria en 1583. Pedro era un paradigma del adelantado español, un guerrero endurecido por batallas contra los moros en África, conocido por su dureza y eficacia en la expansión territorial de la Corona de Castilla. Sus campañas incluyeron la subyugación de los guanches, los indígenas canarios, a través de métodos brutales que involucraban esclavitud y represión violenta, como la masacre tras la revuelta de Gomera en 1588, por la cual fue multado y llamado de vuelta a Castilla en 1590. Esta herencia familiar de conquista y autoridad, forjada en el filo de la espada, influyó profundamente en la formación de Álvar, inculcándole un modelo de liderazgo basado en la determinación y la obediencia al rey. Por vía materna, llevaba el apellido Cabeza de Vaca, un nombre legendario que, según la tradición popular transmitida oralmente y documentada en crónicas medievales como las de Alfonso X, se remontaba a la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. La leyenda, aunque de veracidad histórica dudosa, posiblemente una invención genealógica para ennoblecer el linaje, cuenta que un pastor llamado Martín Alhaja,
Guió las tropas cristianas a través de un paso secreto en la sierra, marcado con el cráneo de una vaca para indicar la ruta, permitiéndoles flanquear al ejército almohade y lograr una victoria decisiva que allanó el camino para la reconquista del sur de España. Este relato simbólico evocaba astucia estratégica, lealtad inquebrantable al rey Alfonso VIII y un servicio crucial en un momento definitorio para el reino cristiano. Cualidades que resonarían en la vida de Álvar durante sus propias odiseas. Jerez, de finales del siglo XV, fue plaza fortificada y mercado activo de vino, caballos y granos. Si te está gustando esta historia, tienes mucho más en nuestro canal Estirpe Hispánica. Suscríbete. La vida pública transcurría entre murallas, torres de vigilancia y parroquias, bajo la vigilancia de la Inquisición instaurada pocos años antes. Para un hidalgo, la educación combinaba equitación, armas y liturgia, y la obediencia al monarca regía las lealtades. El año 1492 condensó el cierre de la Reconquista, la expulsión de comunidades judías y la primera navegación atlántica hacia Occidente. Ese entorno templó el carácter de Álvar, sobrio, resistente, ambicioso, dentro de los códigos de su estamento. Su formación no fue la de un letrado erudito inmerso en tomos de filosofía o teología, sino la de un hidalgo destinado inexorablemente a las armas y la acción. Desde su juventud, en el año 1503, con apenas 11 o 13 años, según las estimaciones de su nacimiento, entró al servicio de la casa de los duques de Medina Sidonia, una de las familias nobiliarias más poderosas y adineradas de Andalucía, poseedores de vastos territorios y flotas marítimas. Bajo el estandarte del duque Juan Alfonso Pérez de Guzmán, Álvar aprendió la disciplina rigurosa de la vida militar, el manejo experto de la lanza y la espada, la táctica de caballería y las complejidades de la política señorial, que involucraban alianzas, intrigas cortesanas y lealtades feudales. Su lealtad y perspicacia le granjearon una reputación de hombre fiable y capaz, cualidades que lo distinguieron en un entorno competitivo. Este periodo formativo lo llevó más allá de las fronteras de la península ibérica, expandiendo su horizonte experiencial. En 1512, con poco más de 20 años, luchó en Italia durante las guerras italianas, un conflicto multinacional que enfrentaba a potencias como España, Francia, el Papado y Venecia por el control de la península itálica. Participó en la batalla de Rávena el 11 de abril de 1512, un choque sangriento donde el ejército francés, al mando de Gastón de Foix, derrotó a las fuerzas de la Liga Santa, pero con pérdidas masivas, más de 10.000 muertos, incluyendo al propio Foix. Álvar resultó herido en el combate, una experiencia que lo endureció. Posteriormente, combatió en Bolonia y sirvió como alférez real, portador del estandarte real, en la ciudad de Gaeta, cerca de Nápoles, un cargo de alto honor y responsabilidad que implicaba liderar tropas y mantener la moral en el campo de batalla. Allí, en el corazón de las guerras italianas, fue testigo de la cruda realidad de la guerra moderna, tácticas innovadoras como el uso de artillería y piqueros suizos, la logística compleja de suministros a través de rutas marítimas y terrestres, y la brutalidad inherente del combate cuerpo a cuerpo, con saqueos, violaciones y masacres que marcaron su percepción de la violencia. De regreso a España en 1513, su servicio a la corona continuó con vigor. Entre 1520 y 1121, participó en la represión de la revuelta de los comuneros, un levantamiento urbano en Castilla contra el rey Carlos I, también emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, motivado por el resentimiento hacia los asesores flamencos del monarca y los impuestos excesivos. En esta guerra civil, Álvar se posicionó firmemente del lado de la autoridad real, defendiendo el proyecto imperial de un monarca que gobernaba un vasto territorio donde nunca se ponía el sol, abarcando España, los Países Bajos, Nápoles, Sicilia y las crecientes posesiones americanas.
Luchó en la defensa de Sevilla contra los comuneros locales. Participó en la toma de Tordesillas, donde la reina Juana la Loca estaba recluida, en diciembre de 1520, y combatió en la decisiva batalla de Villalar el 23 de abril de 1521, donde las fuerzas realistas bajo el condestable de Castilla aplastaron a los rebeldes, ejecutando a líderes como Juan de Padilla y Juan Bravo. Poco después, en 1521, combatió en la batalla de Puente la Reina en Navarra, repeliendo una invasión francesa durante la Guerra Ítalo-Francesa, donde las tropas españolas defendieron el reino recientemente incorporado a Castilla. Estas experiencias consolidaron su perfil de soldado veterano, un hombre familiarizado con la violencia gráfica del campo de batalla, la jerarquía militar estricta y el código de honor caballeresco que regía la vida de un hidalgo al servicio de su rey, enfatizando la lealtad, el coraje y la obediencia. Alrededor del año 1520, contrajo matrimonio con María Marmolejo, una mujer de una familia de conversos, judíos convertidos al cristianismo, en Sevilla, un hecho que, aunque no inusual en una sociedad con una significativa población conversa, añadía una capa de complejidad a su trasfondo social en una España obsesionada con la limpieza de sangre, un concepto racista que discriminaba a los descendientes de judíos o musulmanes. La Inquisición, activa desde 1578, perseguía herejías y falsos conversos, creando un clima de sospecha. A pesar de esto, el matrimonio fortaleció sus lazos en Sevilla, una ciudad próspera con un puerto fluvial vital para el comercio con América. Durante casi un cuarto de siglo, su vida fue la de un militar profesional, un servidor leal de la aristocracia andaluza y de la monarquía hispánica. Había conocido la guerra en suelo extranjero, como en Italia y en su propia patria durante las revueltas internas. Había navegado el Mediterráneo, comprendiendo las dinámicas del poder imperial, las alianzas frágiles y los riesgos de la ambición. Sin embargo, el horizonte de sus ambiciones, como el de tantos otros hidalgos de su generación, impulsados por las noticias de riquezas fabulosas en las Indias, como el oro de Tenochtitlán, conquistado por Cortés en 1521, se orientaba inexorablemente hacia el oeste, hacia ese nuevo mundo lleno de promesas de gloria, fortuna y peligros mortales. La oportunidad de dar el salto a las Indias le llegó en el año 1527, un momento en que España consolidaba su dominio en México tras la caída de los aztecas y exploraba nuevos territorios. Pánfilo de Narváez, un veterano de las conquistas de Jamaica en 1509 y Cuba en 1111, notorio por su rivalidad amarga con Hernán Cortés, quien lo derrotó en 1520 durante un intento de arrestarlo por orden del gobernador de Cuba, perdiendo un ojo en el combate, había obtenido del rey Carlos I una capitulación real el 11 de diciembre de 1126 para conquistar y gobernar las tierras situadas entre el río de las Palmas, actual río Soto, La Marina, en Tamaulipas, México, y el Cabo de la Florida. Esta concesión era una empresa de escala monumental, un cheque en blanco, para someter un vasto y desconocido territorio del norte del Golfo de México, estimado en miles de leguas cuadradas, con promesas de riquezas como las halladas en México. Narváez, un hidalgo extremeño ambicioso pero imprudente, reunió una flota financiada parcialmente por su fortuna personal y créditos. Para esta expedición, Cabeza de Vaca fue nombrado tesorero real y alguacil mayor, un cargo dual no meramente administrativo, sino de confianza absoluta de la corona. Como tesorero, su responsabilidad principal era asegurar que el quinto real, la quinta parte de todas las riquezas obtenidas, ya fuera oro, plata, perlas o esclavos, fuera debidamente registrado, valorado y enviado a las arcas reales en Sevilla, previniendo fraudes comunes en expediciones privadas. Como alguacil mayor, actuaba como oficial de justicia, manteniendo el orden, resolviendo disputas y representando la autoridad real en un entorno lejano y caótico. Era, en esencia, el ojo del rey en una empresa privada de conquista, un garante de los intereses fiscales y legales del imperio emergente. El 17 de junio de 1527, una flota de 5 navíos,
y unos 600 hombres, zarpó del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir. Era un microcosmos de la sociedad castellana en expansión. Junto a Narváez como gobernador y Cabeza de Vaca como tesorero, viajaban otros oficiales reales como Alonso Enríquez, contador, responsable de auditorías, Alonso de Solís, gestor de suministros, y un grupo de hidalgos, soldados, artesanos, mujeres, unas pocas, incluyendo esposas de colonos, y esclavos africanos. Les acompañaba el comisario franciscano Fray Juan Suárez, con otros 4 frailes de la Orden de San Francisco, encargados de la evangelización de los futuros súbditos indígenas, predicando la fe católica y estableciendo misiones. Desde el inicio, la expedición pareció marcada por la desdicha, un presagio de los desastres venideros. Su primera escala fue en la isla de Santo Domingo, actual República Dominicana, donde llegaron en agosto de 1527 y permanecieron 45 días para abastecerse, especialmente de caballos, el arma más formidable de los conquistadores, capaces de infundir terror en indígenas que nunca habían visto equinos, y provisiones como yuca, cerdo salado y vino. Pero allí sufrieron la primera sangría significativa. Más de 140 hombres desertaron, seducidos por las promesas de una vida estable y las oportunidades agrícolas que les ofrecían los colonos ya establecidos en la isla, donde la economía de plantaciones de azúcar comenzaba a florecer con mano de obra esclava. La comodidad de lo conocido, tierras fértiles, clima tropical y ausencia de lo desconocido, pudo más que el incierto atractivo de la gloria y el oro prometido en territorios vírgenes. De Santo Domingo, navegaron hacia Santiago de Cuba, llegando en septiembre. Allí, un hidalgo local llamado Vasco Porcayo de Figueroa, un conquistador experimentado con fincas en la isla, ofreció a Narváez suministros almacenados en la villa de Trinidad, ubicada 100 leguas al oeste. Narváez, en un error de juicio característico de su liderazgo impulsivo, decidió mover toda la flota en lugar de enviar un solo barco. Pero a mitad de camino, en un puerto llamado Cabo de Santa Cruz, actual Cienfuegos, cambió de opinión abruptamente. Envió solo un navío, el de menor calado, al mando del capitán Diego de Pantoja, con Cabeza de Vaca a bordo para supervisar la operación y asegurar la integridad de los suministros reales. En el puerto de Trinidad, la fatalidad adoptó la forma del clima caribeño impredecible, un fenómeno que los europeos aún no comprendían en su totalidad. Los pilotos, experimentados marinos genoveses y portugueses contratados en Sevilla, advirtieron a Cabeza de Vaca de que aquel era un mal puerto, expuesto a vientos del sur y con fondos arenosos traicioneros, donde se habían perdido numerosos barcos en tormentas pasadas. A la mañana siguiente, el cielo se oscureció ominosamente con nubes pesadas y el mar comenzó a embravecerse con olas crecientes. A pesar de las insistentes peticiones de los locales, colonos cubanos familiarizados con los huracanes estacionales, para que desembarcara y se refugiara en la villa interior, Cabeza de Vaca se negó inicialmente a abandonar los navíos, priorizando su deber de supervisión. Solo cedió ante la presión creciente de sus propios pilotos y hombres, que temían que las naves se hicieran pedazos contra las rocas si permanecían ancladas mucho tiempo más. Antes de ir a tierra, dejó órdenes claras y detalladas. Si el viento del sur, conocido localmente como surada por su capacidad para destrozar barcos en esa costa expuesta, comenzaba a soplar con fuerza huracanada, debían encallar las naves deliberadamente en un lugar seguro de arena blanda para salvar a la gente, los caballos y el cargamento esencial. Apenas una hora después de su partida hacia la villa, se desató el infierno en forma de un huracán tropical, un ciclón con vientos de más de 100 millas por hora que los españoles apenas comenzaban a documentar y nombrar. La tormenta destrozó 2 navíos, causó decenas de muertos y pérdidas de caballos, y minó la moral de la hueste. Pasaron el resto del invierno boreal en Cuba, específicamente en el puerto de Jagua, actual Cienfuegos, un refugio natural protegido, intentando reponerse de las pérdidas materiales y humanas. Narváez, demostrando su tenacidad, compró un nuevo bergantín, una embarcación ligera y maniobrable, y contrató a un piloto llamado Miruelo,
un marino portugués que aseguraba conocer la costa del norte del Golfo y el río de las Palmas, basándose en viajes previos, aunque su competencia se probaría deficiente. Durante este periodo de recuperación, que duró hasta febrero de 1528, reclutaron nuevos hombres locales, repararon las naves restantes y acumularon provisiones como casaba, yuca, cerdo ahumado y frutas tropicales. En febrero de 1528, zarparon de nuevo con renovado optimismo. Eran 4 navíos principales y un bergantín auxiliar, transportando 400 hombres, una mezcla de soldados veteranos, colonos inexpertos y frailes, y 80 caballos, ahora más preciados que nunca. Pero la mala fortuna seguía pegada a sus talones como una maldición persistente. El nuevo piloto, Miruelo, demostró ser un inepto total. Metió los navíos en los bajos de Canarreo, unos peligrosos bancos de arena y corales cerca de la costa occidental de Cuba, donde quedaron varados durante 15 días angustiosos, expuestos a mosquitos, hambre y el riesgo de ataques indígenas. Paradójicamente, otra tormenta tropical, con sus lluvias intensas y mareas altas, subió el nivel del agua lo suficiente para permitirles salir, no sin gran peligro de encallar nuevamente o perder hombres por ahogamiento. Soportaron más tormentas violentas cerca de Huaniguanico, una región montañosa en el occidente cubano, y en el Cabo Corrientes, el punto más occidental de la isla, donde las corrientes oceánicas se volvían traicioneras. Finalmente, tras doblar el Cabo de San Antonio, el extremo occidental de Cuba, un promontorio rocoso expuesto al Golfo, pusieron rumbo al norte, apuntando al río de las Palmas. Pero el viento les fue contrario desde el principio, con brisas del noreste que los desviaban. Una última tempestad, un frente frío con vientos huracanados y olas de 10 metros, los apartó definitivamente de su ruta planeada hacia México y los empujó a través del Golfo de México, un vasto mar interior conocido por sus corrientes impredecibles como la corriente del Golfo. Tras días de navegación tormentosa, el 12 de abril de 1528, martes de Semana Santa, un día de reflexión religiosa para los católicos devotos, avistaron tierra firme, por fin. Era la costa de la Florida, específicamente cerca de la bahía de Tampa, un paisaje de manglares densos, lagunas salobres y playas arenosas habitadas por tribus como los Timucua y Calusa. Habían llegado, pero no al lugar que buscaban. Estaban perdidos en un continente desconocido, cientos de leguas al este de su destino original, en una península inexplorada que se extendería como un laberinto de pantanos y selvas. El Jueves Santo, 14 de abril, anclaron en la boca de una bahía amplia, posiblemente la actual bahía de Tampa, en la costa oeste de la península floridana. A lo lejos, avistaron algunas casas indígenas, bohíos de palma y madera elevados sobre pilotes para protegerse de inundaciones, pertenecientes a la cultura Safety Harbor, un grupo seminómada de cazadores-recolectores. Al día siguiente, Viernes Santo, un día de ayuno y penitencia, el gobernador Narváez desembarcó con toda la gente que pudo, unos 300 hombres armados con arcabuces, ballestas y espadas, acompañados de caballos demacrados por la travesía. Encontraron los bohíos abandonados. Sus habitantes habían huido durante la noche en canoas de tronco ahuecado, temiendo a los extranjeros barbudos con armaduras relucientes. En una de las redes de pesca trenzadas con fibras vegetales, hallaron una sonaja de oro pequeña pero prometedora, un artefacto ceremonial posiblemente comerciado desde el interior, que alimentó las esperanzas febriles de riqueza comparable a la de los aztecas. El sábado siguiente, Narváez tomó posesión formal de la tierra en nombre de Su Majestad Carlos I, levantó los pendones reales, banderas con el escudo de Castilla y León, flameando al viento salobre. Presentó sus credenciales reales selladas con lacre y fue obedecido ritualmente como gobernador por sus oficiales. Los oficiales, incluido Cabeza de Vaca, juraron lealtad en una ceremonia solemne. Se desembarcaron los 42 caballos que habían sobrevivido a la travesía, flacos y extenuados por el encierro en bodegas oscuras, alimentados con forraje escaso. Al día siguiente, domingo de resurrección, los indios locales regresaron cautelosamente. Eran hombres altos, musculosos, con tatuajes elaborados y adornos de conchas, armados con arcos de ciprés y flechas con puntas de piedra.
Hubo un intento de comunicación a través de señas y gestos, pero sin intérpretes. Los españoles carecían de lenguas indígenas como en México. Resultó inútil y tenso. Los gestos de los nativos eran de amenaza evidente. Indicaban con insistencia que los intrusos debían marcharse de su tierra ancestral, posiblemente recordando encuentros previos con exploradores como Juan Ponce de León en 1513, quien había esclavizado indígenas. Narváez, impaciente por encontrar las riquezas que le habían prometido los rumores de El Dorado, decidió adentrarse en el territorio ignorando las advertencias. Una primera exploración, liderada por Cabeza de Vaca con una partida de 40 hombres, no reveló nada de interés, solo pantanos infestados de aligátores, mosquitos portadores de fiebres y vegetación densa de pinos y cipreses. El gobernador entonces tomó una decisión fatídica que sellaría el destino de la expedición. Ordenó al bergantín, la embarcación más pequeña y ágil, que navegara por la costa en busca del puerto que el piloto Miruelo decía conocer de viajes previos, pero que evidentemente había errado en sus cálculos náuticos. Si no lo encontraba después de una búsqueda exhaustiva, debía dirigirse a La Habana en busca de otro navío de refuerzo y provisiones adicionales, para luego volver en su busca con mapas actualizados. Con el bergantín partido, Narváez y el resto de la gente, unos 300 hombres, iniciaron la marcha hacia el interior, dejando los barcos principales anclados. Encontraron un pueblo indígena donde vieron por primera vez maíz, un cultivo mesoamericano introducido en Florida por comercio, aunque poco y sin madurar, con mazorcas verdes y granos tiernos. También hallaron unas cajas misteriosas de mercaderes de Castilla, posiblemente de expediciones previas fallidas como la de Ponce de León, que contenían cuerpos de hombres muertos preservados, cubiertos con cueros de venado pintados con motivos simbólicos, quizás un ritual funerario indígena o un intento de momificación europea. El comisario franciscano Fray Juan Suárez, interpretándolo como idolatría pagana, mandó quemarlo todo en una hoguera purificadora, un acto que ofendió a los nativos y exacerbó tensiones. Hallaron también muestras de oro, pequeños ornamentos y pepitas, interrogando a los indios por señas. Los nativos, posiblemente Timucua, les indicaron que muy lejos de allí, al norte, había una provincia llamada Apalache, actual noroeste de Florida, donde el oro era abundante según leyendas locales, posiblemente referenciando depósitos de cobre o mica dorada. Esa palabra, Apalache, se convirtió en la obsesión de Narváez, el nombre de una quimera ilusoria que los arrastraría a la perdición gradual. El 1 de mayo de 1528, el gobernador reunió a sus oficiales en un consejo formal bajo un roble centenario. Les comunicó su voluntad irrevocable. Marcharían por tierra adentro en busca de Apalache, mientras los navíos seguirían la línea de la costa hasta encontrar el puerto que los pilotos creían erróneamente estar muy cerca, en la vía de Pánuco, actual Veracruz, México. Pidió su parecer, un gesto formal requerido por las capitulaciones reales. Cabeza de Vaca se opuso frontalmente y con vehemencia, argumentando con lógica y prudencia basadas en su experiencia militar. No debían abandonar los navíos sin antes dejarlos en un puerto seguro y conocido, con provisiones y defensas adecuadas. Los pilotos, confundidos por mapas imprecisos de Toscanelli y Colón, no sabían exactamente dónde estaban, posiblemente subestimando la extensión de Florida. Los caballos estaban demasiado débiles por desnutrición y enfermedades marítimas, incapaces de cargas pesadas. Y lo más importante, iban mudos, sin intérpretes o lenguas indígenas, incapaces de comunicarse efectivamente con los nativos, de negociar alianzas o saber qué tierra pisaban, arriesgando emboscadas. No tenían provisiones suficientes para una marcha hacia lo desconocido, solo maíz verde, carne salada escasa y agua limitada. Su opinión era clara y profética. Debían reembarcar inmediatamente y buscar un lugar mejor para poblar, como un puerto natural con acceso a ríos navegables. El comisario, Fray Juan Suárez, opinó lo contrario con fervor religioso. Argumentó que embarcarse de nuevo era tentar a Dios, después de tantos trabajos y peligros pasados en el mar, interpretando las tormentas como pruebas divinas superadas. Defendió la idea de seguir la costa por tierra, convencido, erróneamente,
de que el puerto de Pánuco no podía estar lejos, basándose en estimaciones náuticas optimistas. El resto de los oficiales, incluyendo Enríquez y Solís, apoyó al comisario, posiblemente por miedo a parecer cobardes o por ambición de gloria rápida. El gobernador, ignorando las advertencias racionales de su tesorero, decidió seguir adelante con obstinación. Cabeza de Vaca, previendo el desastre inminente, requirió formalmente a Narváez, en nombre de su majestad y ante el escribano de la expedición, que no abandonara los barcos, invocando las cláusulas de la capitulación real que priorizaban la seguridad. Pidió al escribano que diera testimonio escrito de su protesta, un documento que sobreviviría para su defensa futura. Narváez desestimó el requerimiento con arrogancia y ordenó a la gente que se preparara para la marcha, distribuyendo raciones y armas. En un tono que revelaba su irritación creciente, le dijo a Cabeza de Vaca que, ya que tanto temía la entrada por tierra, se quedara él a cargo de los navíos, como comandante de la flota remanente. Cabeza de Vaca se negó en redondo, sabiendo que si aceptaba, su honor quedaría en entredicho para siempre. Se diría que se había quedado por miedo cobarde, después de haberse opuesto públicamente a la expedición terrestre. Prefirió arriesgar la vida en lo desconocido a poner su honra en disputa, un valor supremo para un hidalgo español. Tenía la certeza profética, como le dijo al gobernador en un momento de tensión, de que ni él volvería a ver los barcos, ni los barcos le volverían a ver a él. Narváez, finalmente, nombró a un alcalde llamado Caraballo para que quedara al mando de las naves, con instrucciones de seguir la costa y reunirse en un puerto supuesto. Con los barcos desapareciendo en el horizonte brumoso, los 300 hombres, entre ellos 40 a caballo, frailes, esclavos y colonos, se adentraron en el corazón virgen de la Florida, un paisaje de pantanos traicioneros, ríos caudalosos y selvas densas infestadas de vida salvaje. Llevaban raciones para pocos días, maíz seco, carne salada, galletas duras y agua en odres de cuero. Durante 2 semanas agotadoras caminaron hacia el norte sin encontrar poblado alguno significativo, alimentándose solo de palmitos, el corazón tierno de las palmeras, un alimento fibroso pero nutritivo que cortaban con machetes, y bayas silvestres. El hambre y la fatiga comenzaron a hacer mella en la tropa, con hombres sufriendo diarrea por agua contaminada y ampollas en los pies por marchas de 10 a 15 leguas diarias bajo un sol abrasador. Finalmente, llegaron a un río de fuerte corriente, posiblemente el Huitlacuchí o el Suwaní, que tardaron un día entero en cruzar, a nado, para los más fuertes y en balsas improvisadas de troncos atados con lianas para los débiles y los caballos. Al otro lado, les esperaba un grupo de 200 indios timucua, guerreros pintados con ocre rojo, armados con arcos largos y flechas envenenadas con savia tóxica. Tras un breve enfrentamiento con intercambio de flechas y arcabuzazos, capturaron a varios nativos, quienes, bajo coacción, los guiaron a sus casas, un poblado de bohíos circulares con techos de paja, donde encontraron gran cantidad de maíz listo para ser cosechado, mazorcas maduras almacenadas en trojes elevados. Durante su estancia de varios días, enviaron partidas exploratorias hacia la costa sur, pero solo encontraron ancones y bahías de poca profundidad, con aguas turbias y manglares impenetrables, confirmando que el mar no ofrecía escape fácil. Descartada la vía marítima inmediata, se aferraron a la promesa ilusoria de Apalache, guiados por los indios capturados que prometían oro bajo tortura o engaño. Reanudaron la marcha con renovado ímpetu, pero el terreno se volvió cada vez más difícil y, paradójicamente, maravilloso de ver. Un paisaje de grandes montes cubiertos de pinos longleaf, árboles altísimos como robles y cipreses calvos con raíces expuestas, y troncos caídos por tormentas que obstruían el camino como barreras naturales. Era una tierra de tormentas violentas y repentinas, donde los rayos partían los árboles de arriba abajo con estruendos ensordecedores y lluvias torrenciales convertían senderos en lodazales. El día después de San Juan Bautista, el 24 de junio, tras casi 2 meses de penosa marcha, perdiendo hombres por disentería y flechazos, llegaron por fin a la vista de Apalache, cerca del actual Tallahassee. Creyeron que sus sufrimientos habían terminado al avistar el poblado, pero se equivocaban. Apenas comenzaban una fase nueva de desilusión.
Narváez ordenó a Cabeza de Vaca que tomara 50 peones a pie y 9 jinetes, caballos ahora escuálidos pero aún intimidantes, y entrara en el pueblo como vanguardia. Apalache resultó ser un asentamiento modesto de casas de paja y campos de maíz, sin oro, y rodeado de lagunas y montes cerrados. La expedición sufrió hostigamiento constante. Una flecha envenenada hirió a Cabeza de Vaca en el muslo y se extendieron fiebres. Un cacique habló de Aute, junto al mar. Tras jornadas penosas por pantanos y emboscadas, hallaron Aute quemado, con maíz en los campos y enfermos en la hueste, incluido el gobernador. Con la vía marítima aún lejana, comprendieron que solo una salida por agua podía salvarlos. Una noche, los indios atacaron de nuevo con sigilo, poniendo en grandes aprietos a los debilitados españoles, quienes repelieron el asalto con arcabuces humeantes, pero perdieron más hombres. El mar seguía siendo una esperanza lejana, visible en el horizonte, pero inaccesible por pantanos. Cabeza de Vaca salió con una partida de 50 hombres a buscarlo, marchando una jornada completa a través de manglares y dunas, llegando a un ancón, una bahía poco profunda, donde encontraron muchos ostiones frescos, un pequeño alivio para su hambre crónica, comiéndolos crudos con sal marina. Pero la costa firme, con aguas profundas para naves, estaba aún muy lejos, bloqueada por estuarios. De vuelta en el campamento de Aute, la desolación era total. La tercera parte de la gente estaba gravemente enferma, con síntomas de vómitos, diarrea y fiebres, y la enfermedad se extendía cada hora por contagio. Estaban en una tierra extraña y mala, con climas extremos de calor húmedo y lluvias torrenciales, sin remedio para quedarse por hostilidad indígena, ni para salir por falta de rutas. Decidieron fabricar 5 barcas con lo disponible. Fundieron herrajes de caballo, forjaron clavos y sierras, trenzaron cuerdas con crines y cosieron velas con sus camisas. Calafatearon con fibras de palmito y resina de pino. Durante 2 meses trabajaron entre hambre y mortandad. El 22 de septiembre embarcaron los supervivientes y agotaron el último caballo. Las barcas, de borda baja, siguieron la costa hacia el oeste en condición precaria. El 22 de septiembre, después de haberse comido el último caballo, un acto simbólico de sacrificio final, se embarcaron en las barcas sobrecargadas. Eran unos 242 hombres sobrevivientes, repartidos en 5 embarcaciones frágiles que apenas sobresalían un palmo del agua e iban tan apretados que no podían ni moverse sin rozarse, con olores de sudor y excrementos. Sin conocimiento experto del arte de marear, solo pilotos inexpertos y remeros exhaustos, se adentraron en un mar trabajoso del Golfo, con olas constantes y corrientes traicioneras, poniendo su destino en manos de la necesidad humana y la providencia divina, rezando Padre Nuestros colectivos al atardecer. Durante una semana navegaron entre ancones y bajíos, hasta reparar con canoas una borda más alta. La sed extrema provocó muertes por beber agua de mar. Cruzaron la desembocadura de un gran río del norte, y un viento frío los arrastró mar adentro, separándolos. Tras nuevas tormentas, la barca de Álvar varó finalmente en costa arenosa, probablemente Galveston, el 6 de noviembre de 1528. Después de que los hombres comieran algo del maíz empapado que les quedaba y bebieran agua de lluvia recolectada en conchas, Cabeza de Vaca envió a Lope de Oviedo, el más fuerte y ágil de ellos, un soldado vasco endurecido, a explorar la tierra circundante. Subido a un árbol de manglar, Oviedo confirmó que estaban en una isla larga y estrecha, separada de la tierra firme por una bahía, y que el suelo parecía hollado por ganado salvaje, lo que le hizo pensar erróneamente que era tierra de cristianos europeos con vacas. En una segunda incursión, armado con espada y escudo, encontró unas chozas de indios vacías, bohíos de cañas, y tomó una olla de arcilla, un perro pequeño domesticado y algo de pescado seco dejado atrás. A su regreso, era seguido por un grupo de nativos Carancagua, armados con arcos y flechas, hombres altos de más de 2 metros, con cuerpos pintados y perforaciones en labios y narices. El miedo hizo que a los españoles, debilitados, les parecieran gigantes míticos. Sin fuerzas para defenderse, muchos no podían ni levantarse. Cabeza de Vaca y el veedor Solís se adelantaron desarmados y les ofrecieron cuentas de vidrio y cascabeles de cobre como gestos de paz.
Los indios a cambio les dieron una flecha simbólica a cada uno en señal de amistad temporal y prometieron volver a la mañana siguiente con comida, retirándose con cautela. Cumplieron su promesa al amanecer. Durante varios días les llevaron pescado fresco, lenguados capturados con redes, y unas raíces que comían, parecidas a nueces pero amargas, posiblemente yuca silvestre o raíces de sagú que molían en harina. Con las fuerzas algo repuestas por esta dieta básica, los españoles decidieron intentar de nuevo la travesía marítima hacia México. Desenterraron la barca de la arena donde había encallado, un trabajo inmenso para sus cuerpos esqueléticos, usando palas improvisadas de madera. Se desnudaron para no mojar la poca ropa raída que les quedaba y se lanzaron al mar con esfuerzo. Apenas se habían alejado 100 metros de la orilla cuando una gran ola los mojó a todos, enfriándolos hasta los huesos en el viento noviembre. Con el frío paralizante, soltaron los remos por entumecimiento. La siguiente ola, más grande, volcó la barca completamente. El veedor Solís y otros 2 hombres se ahogaron, atrapados bajo el casco invertido. Los demás, desnudos como habían nacido del vientre materno, fueron arrojados por el mar furioso a la misma costa de la que acababan de partir, magullados y temblando. Habían perdido absolutamente todo: herramientas, ropa, provisiones, esperanza. Era noviembre, el frío invierno tejano era intenso, con vientos del norte, trayendo heladas, y sus cuerpos, esqueléticos por meses de privaciones, costillas visibles, piel ulcerada, parecían la propia figura de la muerte encarnada. Estaban en una isla que bautizaron como Mal Hado, la isla de la mala fortuna, actual Galveston Island, un banco de arena de 50 kilómetros de largo, habitado por los Carancagua, un pueblo nómada de cazadores-recolectores que migraban estacionalmente. A la tarde, los indios Carancagua volvieron, curiosos por el naufragio. Al verlos en un estado tan lastimoso, desnudos, tiritando, heridos, se sentaron entre ellos en la arena y comenzaron a llorar solidariamente, un llanto recio y sincero que duró más de media hora, con lamentos guturales y lágrimas genuinas. Ver a aquellos hombres, a quienes los españoles consideraban brutos y sin razón por su desnudez y costumbres, dolerse tanto por su desgracia ajena, aumentó en los europeos la conciencia aguda de su propia calamidad, provocándoles un llanto colectivo. Cabeza de Vaca propuso a sus hombres pedir a los indios que los llevaran a sus casas para refugio. Algunos que habían estado en la Nueva España y conocían rumores de sacrificios aztecas se opusieron temiendo ser víctimas de rituales idolátricos. Pero sin otro remedio a la vista y con la muerte por hipotermia como única certeza, Cabeza de Vaca insistió con autoridad. Los indios mostraron gran placer en ayudar y tras hacer grandes fuegos a trechos en el camino arenoso para calentarlos periódicamente, los llevaron a sus casas, cargando a los más débiles sobre sus espaldas anchas. Les habían preparado una casa comunal con muchos fuegos crepitantes de madera flotante. Aquella noche, los nativos celebraron su llegada con bailes rítmicos y areitos, cantos ceremoniales, con tambores de piel y flautas de caña, mientras los españoles esperaban aterrorizados el momento del sacrificio, rezando en silencio. A la mañana siguiente, les trajeron más pescado asado y raíces cocidas. El buen trato dispensado, sin violencia aparente, disipó parte de su miedo inicial, aunque la desconfianza persistía. Ese mismo día, supieron de la existencia de otros cristianos sobrevivientes. Eran Andrés Dorantes de Carranza, Alonso del Castillo Maldonado y su gente, que también había naufragado en la misma isla 5 días antes, en una barca separada. Se reunieron todos en un campamento unificado, compartiendo relatos de horror. El plan de reparar la barca de Dorantes y Castillo fracasó estrepitosamente. En cuanto la echaron al agua tras parches rudimentarios, se hundió por filtraciones. Sin posibilidad de escapar por mar, decidieron invernar allí, esperando un rescate hipotético. Enviaron a 4 hombres, los más robustos y grandes nadadores como Figueroa y Méndez, a intentar llegar por tierra a Pánuco, que creían erróneamente estar cerca, a solo 200 leguas al sur. Nunca más se supo de ellos, probablemente muertos por hambre o indígenas. Poco después de su partida,
El tiempo empeoró drásticamente. El frío ártico del norte tejano trajo tempestades con vientos helados y lluvias gélidas, impidiendo a los indios arrancar raíces subterráneas o pescar en bahías congeladas. El hambre se apoderó de la isla como una plaga. La gente empezó a morir, indígenas y españoles por igual, con cuerpos enflaquecidos. Los 5 cristianos que se habían quedado en un rancho aislado en la costa llegaron a tal extremo de desesperación que se comieron los unos a los otros en un acto de canibalismo de supervivencia, hasta que solo quedó uno, que por estar solo, no tuvo quien lo comiera. Este horror, documentado por Cabeza de Vaca como un tabú moral, escandalizó a los indios Carancagua, quienes practicaban canibalismo ritual, pero no por hambre. Poco después, una enfermedad de estómago, posiblemente cólera o disentería transmitida por agua contaminada, se extendió por la isla y mató a la mitad de la población nativa, unos 100 individuos. Los indígenas, en su cosmología animista, creyeron que los españoles eran la causa maligna, portadores de espíritus maléficos, y decidieron matarlos en venganza. Solo la intervención racional de un indio influyente, que argumentó que si tuvieran tal poder sobrenatural, no habrían dejado morir a tantos de los suyos propios, les salvó la vida en un consejo tribal. De los más de 80 hombres que habían llegado a la isla de Maljado, solo quedaron 15 sobrevivientes demacrados. Estos se convirtieron en esclavos de los 2 grupos que habitaban la isla y la costa adyacente, a los que Cabeza de Vaca llama de Capoques, Carancagua del Este, y de Jan, Carancagua del Oeste, tribus seminómadas que vivían de la pesca estacional, caza de bisontes y recolección de raíces. Durante más de un año, Cabeza de Vaca vivió con ellos en condiciones brutales, desnudo bajo el sol y el frío, sufriendo un trato muy duro que incluía golpes, trabajos forzados y humillaciones. Le obligaban a arrancar raíces de debajo del agua en lagunas salobres, entre cañas afiladas que le cortaban la piel, un trabajo que le dejó los dedos en carne viva y sangrantes, infectados por bacterias. También cargaba leña pesada desde bosques lejanos y curtía cueros con taninos vegetales. Incapaz de soportar aquella vida de esclavitud perpetua, decidió huir a la tierra firme, la costa continental, uniéndose a unos indios que se llamaban de Charruco, posiblemente Atacapa, un grupo más nómada. Con ellos, su suerte mejoró ligeramente. Le trataron mejor, posiblemente por su estatus de extranjero exótico. Se hizo mercader itinerante, un rol que le otorgaba una libertad impensable para un esclavo. Durante casi 6 años, se dedicó a un oficio comercial que cruzaba territorios. Llevaba al interior de la tierra objetos de la costa, como caracoles marinos usados para joyería, conchas para herramientas y perlas de ostras, y los trocaba por cueros de bisonte curtidos, almagra roja para pigmentos corporales, pedernales afilados para puntas de flecha y otros productos del interior, como turquesas del suroeste. Este comercio nómada le permitía viajar a su antojo por cientos de leguas, no ser esclavo fijo de un solo grupo y, lo más importante, buscar discretamente una vía de escape hacia tierras de cristianos españoles en México. Era conocido y respetado entre las tribus por su adaptabilidad. Aprendió lenguas locales como el carancagua y coahuilteco, costumbres como tatuajes temporales y danzas, y sobrevivencia en desiertos y praderas. Cada año, durante la temporada de tunas, frutos de cactus, regresaba a la isla de Malado para intentar convencer a Lope de Oviedo, el único cristiano que, junto con un tal Alaniz, había quedado allí como esclavo. Alaniz murió pronto por enfermedad. Oviedo, año tras año, posponía la huida por miedo a lo desconocido. Finalmente, en 1533, Cabeza de Vaca logró sacarlo de la isla tras una escapada nocturna. Juntos, cruzaron 4 ríos caudalosos, posiblemente el Colorado, Brazos, Trinity y Sabine, pues Oviedo no sabía nadar, usando balsas de troncos. Llegaron a un ancón ancho, una bahía que identificaron como la del Espíritu Santo, actual Matagorda Bay. Allí, otros indios coahuiltecan les dieron noticias de 3 hombres como ellos. Eran Dorantes, Castillo y Estebanico, el esclavo marroquí. Les contaron también que los demás habían muerto de frío extremo en inviernos.
hambre prolongada o a manos de los propios indios en disputas. El maltrato que describían era terrible: azotes diarios, trabajos forzados hasta el agotamiento y ejecuciones arbitrarias. Temiendo por su vida al oír esto, Lope de Oviedo decidió volverse con unas mujeres indígenas que lo protegían. Cabeza de Vaca, a pesar de sus ruegos desesperados, no pudo detenerlo y quedó solo de nuevo en territorio hostil. 2 días después, los indios que tenían a Dorantes y Castillo, tribus Mariame e Iguase, llegaron a aquel lugar para comer nueces de pacana estacionales. Cabeza de Vaca, avisado por un nativo amigo aliado, logró reunirse con ellos en un encuentro emotivo. El reencuentro fue uno de los momentos de mayor placer y alivio de toda su vida, abrazándose como hermanos perdidos. Dorantes le contó que llevaba mucho tiempo intentando convencer a Castillo y a Estebanico para seguir adelante hacia el sur, pero no se atrevían por miedo a los ríos anchos y tribus belicosas. Acordaron huir juntos en secreto. Cabeza de Vaca, buen nadador, los pasaría de una orilla a otra en travesías nocturnas. Pero para no levantar sospechas entre sus amos, debían esperar 6 meses, hasta la temporada de las tunas en agosto de 1534, cuando las tribus se reunían en grandes campamentos y la vigilancia era menor. Durante esa espera tensa, Cabeza de Vaca fue entregado como esclavo a un indio tuerto de la tribu de los Mariame, un grupo seminómada de cazadores de bisontes con quien ya estaba Dorantes. Castillo permanecía con otros, los Iguase, conocidos por su ferocidad. Durante esa espera, supo por sus compañeros el destino trágico de los que habían intentado llegar a Pánuco, una historia terrible de hambre atroz, naufragios secundarios en ríos y canibalismo forzado entre compañeros. Se enteró de la muerte del gobernador Narváez, arrastrado mar adentro por un viento del norte en su barca, posiblemente ahogado o devorado por tiburones. Supo de Esquivel, el último superviviente de las barcas del gobernador y del contador, que para sobrevivir en aislamiento había comido la carne de Sotomayor, el último de sus compañeros en morir de inanición. El propio Esquivel había sido asesinado por los indios Mariame a causa de un sueño profético de un chamán, quien lo interpretó como mal augurio. Cuando llegó el tiempo de las tunas en el verano de 1534, las tribus se trasladaron a los campos de nopales para recoger los frutos rojos y dulces, un festín estacional que reunía a cientos. Justo cuando los españoles estaban a punto de escapar en la confusión, sus amos riñeron violentamente por una mujer disputada, un conflicto común en sociedades poligámicas, y se separaron en facciones, obligando a los cristianos a separarse también geográficamente. Tuvieron que esperar otro año entero, prolongando su cautiverio. Al verano siguiente, en 1535, se reunieron de nuevo en los campos de Tunas, pero una vez más, el mismo día que habían fijado para la huida definitiva, los indios los separaron por desconfianza. Cabeza de Vaca, con astucia, les dijo a sus compañeros que los esperaría en un punto acordado de Tunas hasta que la luna estuviese llena, un ciclo lunar para sincronizar. Era el 1 de septiembre de 1535. El día 13 del mes, Dorantes y Estebanico llegaron a donde él estaba, evadiendo vigilantes. Juntos lograron reunirse con Castillo tras una marcha nocturna. Finalmente, tras casi 7 años de cautiverio humillante, estaban los 4 juntos, 3 españoles y un africano, y listos para emprender la huida definitiva hacia el suroeste. Una tarde, encomendándose a Dios en una oración colectiva, escaparon sigilosamente del campamento. Caminaron con gran temor de ser perseguidos por rastreadores indígenas, ocultándose en matorrales durante el día. Al anochecer, vieron unos humos distantes y se dirigieron hacia ellos con precaución. Encontraron a unos indios llamados Ababares, un grupo coahuiltecan pacífico. Aquella misma noche ocurrió algo que cambiaría su destino para siempre. Unos indios se acercaron a Castillo, quejándose de un fuerte dolor de cabeza, posiblemente por migraña, y le rogaron que los curase, viéndolo como un chamán por su barba y origen exótico. Castillo, temeroso pero devoto, les hizo la señal de la cruz sobre la frente y los encomendó a Dios con un Padre Nuestro.
En aquel instante, los indios dijeron milagrosamente que todo el mal se les había quitado, posiblemente por sugestión o coincidencia. La noticia se extendió como fuego en pradera seca. Aquella noche, vinieron muchos otros enfermos con dolencias variadas, heridas, fiebres, dolores, y todos los que Castillo curó con cruces y oraciones dijeron sentirse sanos de inmediato. Los indios, asombrados por este poder, comenzaron a tratarlos con una reverencia inusitada, ofreciendo comida y refugio. Habían dejado de ser esclavos despreciados para convertirse en médicos sagrados, hijos del sol. Se quedaron con los avavares 8 meses, hasta abril de 1536, integrándose en su sociedad. Su fama de sanadores creció exponencialmente. Gentes de tribus vecinas como los Arbadao y Cuchendados venían a buscarlos desde leguas, trayendo ofrendas. Todos se vieron obligados a ejercer de médicos improvisados, combinando fe cristiana con prácticas indígenas. Cabeza de Vaca, por su osadía y carisma, era el más señalado. Santiguaban a los enfermos con cruces, soplaban sobre las heridas para expulsar el mal, rezaban Padre Nuestros y Avemarías en latín y aplicaban cataplasmas de hierbas locales. Y por obra de la misericordia divina o psicología placebo, como él mismo relata en sus naufragios, todos los que trataban decían quedar sanos, fortaleciendo su estatus. Su autoridad llegó a ser tal que los nativos creían firmemente que, mientras ellos estuvieran allí, ninguno moriría por enfermedad. En una ocasión memorable, le trajeron a Cabeza de Vaca un hombre que, según todos los indicios clínicos, ojos vueltos en blanco, sin pulso palpable, cuerpo frío, estaba muerto, posiblemente por un infarto o coma. Su casa ya había sido deshecha según la costumbre fúnebre ababar. Cabeza de Vaca le quitó la estera que lo cubría, suplicó a Dios con fervor, y tras santiguarlo repetidamente y soplarle en la boca muchas veces como resucitación primitiva, el hombre se levantó milagrosamente, caminó, comió y habló coherentemente. Este suceso, posiblemente un coma reversible, causó un espanto y una admiración inmensos en toda la tierra, propagándose por redes de comercio indígena. Ya no eran prisioneros, sino figuras veneradas, casi divinidades andantes, con seguidores que los protegían. Dejaron la costa del Golfo y se adentraron en el continente interior, siempre en dirección a la puesta del sol, oeste-suroeste, hacia México conocido. Comenzó entonces una nueva costumbre cultural fascinante. Al llegar a un pueblo nuevo, los indios que los acompañaban, ahora cientos, saqueaban a los anfitriones pacíficamente, tomándoles todas sus haciendas como tributo por la presencia de los sanadores. Los despojados, lejos de enojarse, se unían alegremente a la comitiva para resarcirse de su pérdida en el siguiente pueblo, creando una cadena migratoria. Cabeza de Vaca y sus compañeros intentaron oponerse a esta práctica depredadora, argumentando moral cristiana, pero su autoridad no era suficiente para detener una costumbre ancestral. Los propios saqueados los consolaban, diciendo que daban por bien empleadas sus haciendas por el placer de haberlos visto y recibido bendiciones. Atravesaron el sur de Texas y el norte de México, un peregrinaje de casi 2 años a pie, cubriendo más de 2.400 millas a través de desiertos áridos, praderas vastas y sierras montañosas. Vieron por primera vez las montañas rocosas lejanas y recibieron un cascabel de cobre labrado, señal de que más al norte había culturas avanzadas como los pueblos con metalurgia. En un pueblo junto a un río hermoso, posiblemente el Pecos, Andrés Dorantes recibió un cascabel grande de cobre con un rostro humano labrado, un artefacto ceremonial. Los nativos explicaron que provenía del norte, donde había mucho de aquel material y se practicaba la fundición en hornos de adobe, refiriéndose a culturas como los Hohokam o Anasazi. Este objeto, el primer indicio de metalurgia avanzada que encontraban, reforzó su convicción de que al norte existían civilizaciones complejas con ciudades. Al cruzar una sierra cuyas piedras rojizas parecían escorias de hierro, posiblemente las Chisos Mountains, llegaron a un pueblo a orillas de un río, el Río Grande. Los habitantes les dieron taleguillas de margarita, perlas de río, y alcohol molido para bebidas rituales, además de mantas tejidas de cuero de vaca. Aquí, en estas tierras del suroeste, por primera vez oyeron hablar
y vieron las pieles de las vacas corcovadas, los bisontes americanos, que llegaban desde las grandes llanuras en grandes manadas migratorias, cazados con arcos y lanzas. Fue también en esta región desértica donde Cabeza de Vaca realizó una de las primeras intervenciones quirúrgicas documentadas en Norteamérica, un acto que fusionaba medicina europea e indígena. Le trajeron un hombre herido con una punta de flecha alojada sobre el corazón, incrustada en el pecho desde una caza. Con un cuchillo de obsidiana afilado, prestado por los nativos, le abrió el pecho en una incisión precisa, extrajo la punta larga de piedra con pinzas improvisadas de hueso y le dio 2 puntos de sutura con un hueso de venado perforado y tendones como hilo. Aplicó una cataplasma de hierbas cicatrizantes y rezó por su recuperación. A los 2 días, el hombre estaba sano y caminando, sin infección gracias a las propiedades antisépticas de las hierbas. Esta cura les dio un crédito y una fama sin precedentes, atrayendo más seguidores. Su viaje se convirtió en una procesión multitudinaria. A veces lo seguían 3 o 4 mil personas, una caravana humana que agotaba recursos locales. Su trabajo era inmenso y ritualizado. Debían soplar y santiguar cada bocado que sus seguidores comían para bendecirlo, y cada sorbo que bebían, un acto exhaustivo. La autoridad que ejercían era absoluta. Nadie osaba hacer nada sin su permiso explícito, temiendo maldiciones. Cruzaron un gran río que venía del norte, probablemente el Río Grande en su curso superior, vadeándolo en balsas colectivas. Más adelante, en un pueblo de los Jumano, las mujeres vestían camisas tejidas de algodón salvaje y faldillas de cuero decoradas con plumas. Les dieron cuentas de coral del Mar del Sur, Pacífico, y turquesas azules del norte, minerales comerciados por rutas ancestrales. Adorantes le regalaron 5 esmeraldas verdes hechas puntas de flecha ceremonial. Les hablaron de pueblos al norte con casas muy grandes de adobe multicapa, los pueblos de Nuevo México como Taos o Acoma. Eran los gente de las vacas, porque en aquella tierra desértica morían muchos bisontes por sequías, dejando carcasas. Llevaban 2 años sin poder sembrar maíz por una sequía prolongada, posiblemente ligada a ciclos climáticos como el Niño, y rogaron a los españoles que pidiesen al cielo que lloviera, interpretándolos como intermediarios divinos. Les indicaron que el maíz abundante venía de donde el sol se pone, el oeste, hacia Sinaloa. Decidieron seguir esa ruta hacia el Mar del Sur, el Pacífico, abandonando planes norteños. Tras 17 jornadas de hambre extrema, en las que se alimentaron con un puño de unto de venado al día, grasa derretida conservada, cruzaron el río y caminaron otras tantas jornadas, atravesando llanos áridos con cactus y altas sierras rocosas como las Guadalupe Mountains. Finalmente, encontraron casas de asiento permanentes con abundancia de maíz molido en metates, frijoles negros y calabazas asadas. La alegría fue inmensa, comiendo hasta saciarse tras años de escasez. Habían llegado a una tierra más próspera, los valles de Sonora. Viajaron más de 100 leguas por una región de casas permanentes de adobe, algunas de tierra apisonada con techos de vigas y con gran provisión de alimentos almacenados en silos. La gente les daba mantas de algodón tejido en telares, mejores en calidad que las de la Nueva España por su finura. Su autoridad era tal que para mantenerla hablaban poco entre sí, siendo Estebanico, el africano políglota que aprendía lenguas rápido, el que se informaba de los caminos, tribus y peligros. Les aseguraron que venían del cielo, un mito que propagaban para protección. En un pueblo opata, Castillo vio al cuello de un indio una hebilleta de talabarte de espada española oxidada y un clavo de herrar caballo. Les preguntaron de dónde habían salido esos objetos. Respondieron que del cielo, pero presionados, admitieron que unos hombres con barbas como ellos, montados en caballos con lanzas y espadas, habían llegado a aquel río y habían alanceado a 2 nativos en un encuentro violento. Luego se habían ido hacia la mar. Eran rastros de una expedición esclavista de Diego de Alcaraz, bajo Nuño de Guzmán. Dieron gracias a Dios por la proximidad de compatriotas, aunque agridulce por la violencia implícita que perpetuaba el ciclo de conquista. La tierra por la que avanzaban, ahora en Sinaloa, estaba desierta y quemada. Los habitantes huían a las sierras rocosas por miedo a los cristianos, que habían entrado en la tierra previamente, destruyendo pueblos con fuego,
tomando esclavos para minas y matando resistentes. Fue un espectáculo desolador, una tierra fértil con ríos cristalinos y valles verdes, pero despoblada y con campos abandonados, la gente flaca y enferma escondida en cuevas. En Sinaloa, toparon con una cuadrilla esclavista y mediaron para evitar cautiverios. En Culiacán, Melchor Díaz los socorrió. En Compostela y luego en México, las autoridades los recibieron. El 23 de julio de 1536 concluyeron su travesía a pie. Habían sobrevivido transformados. Tras descansar 2 meses en México, absorbiendo la opulencia de la ciudad reconstruida sobre Tenochtitlán, Cabeza de Vaca intentó volver a España para informar al rey. Una tormenta hundió el navío en el que iba a embarcar en Veracruz, obligándolo a esperar hasta la primavera de 1537. En abril de 1537, zarpó finalmente de Veracruz en una flota. Andrés Dorantes quedó en otro barco que resultó tener vías de agua y tuvo que regresar a México. El viaje de Cabeza de Vaca fue largo y accidentado. Tormentas atlánticas, escorbuto entre la tripulación y cerca de las Azores, fueron perseguidos por un corsario francés armado, posiblemente bajo patente de Francisco I. La aparición oportuna de la armada portuguesa los salvó en una batalla naval. Finalmente, el 9 de agosto de 1537, casi 10 años después de su partida original, Álvar Núñez Cabeza de Vaca llegó al puerto de Lisboa, Portugal. Había cerrado el círculo de una de las aventuras más extraordinarias de la historia humana, habiendo caminado más de 4.000 kilómetros a través de Norteamérica. De regreso en España, su principal objetivo era obtener una nueva capitulación de la corona para regresar a Florida. Su experiencia en Norteamérica había forjado en él una visión diferente de la conquista. Ya no era un soldado en busca de oro rápido, sino un hombre que creía en una colonización más humana, basada en el buen trato, la persuasión cultural y la evangelización pacífica, inspirada en sus años como sanador indígena. Aspiraba a la gobernación de la Florida, la misma tierra que se había tragado a Narváez, para aplicar allí sus métodos innovadores, como alianzas con tribus y agricultura compartida. Pero llegó tarde. La concesión ya había sido otorgada a Hernando de Soto en 1537, quien lideraría una expedición brutal en 1539. Sin embargo, surgió otra oportunidad en el sur. Las noticias que llegaban de la provincia del Río de la Plata, actual Argentina, Paraguay y Uruguay, eran desoladoras. La expedición de don Pedro de Mendoza, iniciada en 1535 con 2.500 hombres, había terminado en un desastre con hambre, enfermedades y ataques guaraníes. Mendoza murió en el mar de regreso en 1137 y los colonos en Buenos Aires, fundada en 1536, estaban sumidos en el hambre, canibalismo y anarquía, con el lugarteniente Juan de Ayolas, desaparecido en el Chaco. En 1540, la corona ofreció a Cabeza de Vaca el título de adelantado y gobernador del Río de la Plata, con instrucciones de socorrer a los españoles restantes, gastando de su propia hacienda 8.000 ducados en la empresa. A cambio, recibiría la gobernación vitalicia, el título hereditario de adelantado, 12 leguas cuadradas de tierra, 2 fortalezas y una parte de los beneficios fiscales de la provincia. En noviembre de ese año, zarpó de Cádiz con 4 naves, la capitana San Cristóbal y otras, y 400 hombres, incluyendo soldados, colonos, frailes y caballos. Tras un viaje atlántico con escalas en Canarias y Cabo Verde, llegó a la isla de Santa Catalina, en la costa del Brasil, en marzo de 1541. Allí, en lugar de continuar por mar el peligroso y largo viaje hasta el estuario del Plata, plagado de tormentas y bancos de arena, tomó una decisión audaz e inédita, basada en su experiencia norteamericana de marchas terrestres. Decidió realizar una travesía por tierra, atravesando casi 2.000 kilómetros de selvas densas, ríos caudalosos y territorios inexplorados del interior brasileño y paraguayo, para llegar directamente a Asunción, la capital fundada en 1537 por Domingo de Irala como refugio. Era una apuesta arriesgada, con riesgos de enfermedades tropicales como malaria y ataques de tribus como los Tupi, pero calculada. Sabía que la clave era ganarse la confianza de los nativos mediante trato justo y comercio.
Dejó parte de su gente y los navíos bajo Felipe de Cáceres para que fueran por mar a Buenos Aires, y en noviembre de 1541, con 250 hombres, 26 caballos y guías indígenas, se adentró en la selva del Paraná. Durante 4 meses de caminos a machete, a través de vegetación impenetrable, lianas, orquídeas y árboles gigantes como ceibas, construyendo puentes de troncos sobre ríos como el Iguazú y tratando pacíficamente con las tribus guaraníes que encontraban, ofreciendo regalos como cuentas y herramientas de hierro. Cabeza de Vaca, fiel a sus principios humanistas, pagaba por los bastimentos con trueque justo y castigaba severamente a cualquier español que maltratara a los indios, como azotes o robos, promoviendo alianzas. En el trayecto, fueron los primeros europeos en contemplar las majestuosas cataratas del Iguazú, un espectáculo de 175 caídas de agua con un estruendo ensordecedor que se oía de leguas, describiéndolo como un salto de agua tan alto que parecía caer del cielo. En marzo de 1542 llegaron a Asunción, un pueblo fortificado de 600 españoles y miles de guaraníes aliados. Su llegada fue recibida con inmenso alivio por los colonos famélicos, quienes lo aclamaron como salvador. Su gobierno, sin embargo, estuvo marcado desde el principio por el conflicto interno. Fiel a su visión, prohibió las expediciones de saqueo esclavista conocidas como malocas, reguló el trabajo de los nativos en encomiendas para evitar abusos, intentó poner fin a las violaciones y concubinato forzado, y promovió una evangelización respetuosa con frailes franciscanos. Estas medidas reformistas le granjearon la enemistad de los oficiales reales corruptos y de los partidarios de Domingo Martínez de Irala, el líder de facto ambicioso que gobernaba desde la desaparición de Ayolas en 1537 y veía en Cabeza de Vaca una amenaza a su poder autocrático. El gobernador también se dedicó a la exploración ambiciosa, buscando un camino hacia las legendarias Sierras de la Plata. El Potosí boliviano, mito de riquezas infinitas, lideró una expedición por el río Paraguay hacia el norte en 1543, adentrándose en el Gran Chaco, un desierto árido con tribus hostiles como los Payaguá. Pero las enfermedades como paludismo, la hostilidad de algunas tribus con canoas armadas y las dificultades del terreno pantanoso lo obligaron a regresar a Asunción en 1544 sin haber alcanzado el objetivo, aunque recolectó muestras de minerales y mapas. Si este documental te está interesando, apoya el canal con tu suscripción a Estirpe Hispánica y acompáñanos en más biografías como esta. Este fracaso relativo fue aprovechado por sus enemigos, quienes difundieron rumores de tiranía. El descontento entre los colonos, avivado por Irala y oficiales como Garcivenegas, culminó en una conspiración bien organizada. En abril de 1544, mientras se recuperaba de una fiebre tropical en su casa, un grupo de amotinados, unos 200 hombres armados, al grito de «Libertad, por el rey y contra el tirano», asaltó su residencia de noche, prendiendo a Cabeza de Vaca y a sus leales. Fue acusado falsamente de tiranía, malversación y favoritismo a indígenas. Los mismos hombres, a los que había ido a socorrer con su propia fortuna, lo encerraron en una prisión miserable de Asunción, con grillos pesados en los pies que le causaban llagas, durante casi un año de aislamiento y vejaciones. La provincia se sumió de nuevo en el desorden, con Irala restaurado en el poder, reanudando esclavitudes. En marzo de 1545, sus captores, temiendo represalias reales, decidieron enviarlo a España para ser juzgado, evitando un asesinato directo. Lo embarcaron encadenado en un bergantín rudimentario río abajo por el Paraná, un viaje lleno de penalidades, tormentas, ataques indígenas y un intento de envenenamiento con arsénico en la comida. Tras llegar a Buenos Aires y transbordar a un navío oceánico, llegó a España en septiembre de 1545, demacrado. El juicio ante el Consejo de Indias en Sevilla fue largo y penoso, durando 8 años hasta 1553, con audiencias exhaustivas y testigos contradictorios. Sus enemigos habían enviado numerosas acusaciones falsas: tiranía, corrupción, herejía por indigenismo,
En 1551 fue sentenciado a la pérdida de todos sus cargos, una multa elevada y al destierro en Orán, África, por 5 años como castigo ejemplar. Apeló la sentencia con documentos y testigos y en 1552 fue parcialmente revocada. Se le levantó el destierro a Orán y se le permitió permanecer en España, aunque la prohibición de volver al Río de la Plata y la pérdida de títulos se mantuvieron, arruinándolo financieramente. Los últimos años de su vida los pasó en Sevilla y Valladolid, luchando tenazmente por limpiar su nombre ante la corte y recuperar su hacienda perdida en la expedición. Publicó en 1542 sus Naufragios, un relato detallado de la expedición Narváez, y en 1155 una edición ampliada con comentarios sobre su gobernación en el Plata, documentos etnográficos valiosos que describen tribus, flora, fauna y costumbres. A pesar de la sentencia, en la licencia real de 1555 todavía se refería a él con su título de gobernador, indicando apoyo parcial. El último acto público documentado es el rescate, en 1559, de un pariente lejano cautivo en Argel, pagando un rescate con fondos propios. Murió probablemente alrededor de 1559 en Valladolid o Jerez de la Frontera, en la tierra que lo vio nacer, y fue enterrado en el convento de Santo Domingo, el Real de Jerez, donde descansaban sus antepasados nobles. Álvar Núñez Cabeza de Vaca dejó un legado complejo y perdurable que trasciende su época. Su relato, Los Naufragios, es mucho más que una crónica de aventuras épicas. Es uno de los documentos etnográficos más valiosos del siglo XVI, una ventana detallada a un mundo indígena norteamericano precontacto que pronto sería transformado irreversiblemente por la colonización. Describe con precisión antropológica tribus como Carancagua, con sus canoas y tatuajes, Coahuiltecan, nómadas recolectores, Cado, agricultores con casas permanentes, y pueblos con quivas ceremoniales y agricultura irrigada, sus dietas, tunas, bisontes, raíces, costumbres, matrimonios poligámicos, danzas chamánicas y creencias, animismo, curanderos. Su viaje a pie desde Florida hasta México fue una hazaña de resistencia física y psicológica sin parangón, cubriendo desiertos como el de Chihuahua y sierras como las Rockies, adaptándose a climas extremos. Pero su verdadera travesía fue interior. Se despojó de la coraza arrogante del conquistador para vestir la piel literal y metafórica del indígena, aprendiendo docenas de lenguas, participando en rituales y sobreviviendo como equals. Como gobernador en el Plata, intentó aplicar esa visión humanista, prohibiendo abusos, promoviendo el mestizaje pacífico, fracasando ante la resistencia de un sistema colonial basado en la codicia extractiva y la violencia estructural. Su vida fue un testimonio vivo de las contradicciones del Imperio Español. Un hombre leal al rey que, sin embargo, cuestionó implícitamente sus métodos brutales en sus escritos. Un soldado que se convirtió en sanador chamánico. Un explorador que encontró su verdadera dimensión no en la victoria militar, sino en el fracaso redentor y la empatía cultural. Su influencia histórica es profunda. Sus relatos disuadieron expediciones violentas al suroeste, inspiraron a cronistas como Oviedo y motivaron políticas más moderadas en el virreinato. Hoy, su historia nos recuerda que la verdadera exploración no consiste solo en descubrir nuevas tierras geográficas, sino en la capacidad de descubrir una nueva perspectiva sobre la propia humanidad compartida en un mundo interconectado.